Aquí nuevamente en Tucuy y bueno, hoy estamos en Arequipa y vamos a entrevistar al doctor Edwin Lazo. Él es neuropediatra y nos va a hablar acerca del síndrome de West. Bueno, para los que no tienen ni idea qué es el síndrome de West, el síndrome de West son unos espasmos infantiles que le dan a los pequeños de más o menos aparece entre los 3 meses a 2 años de edad. No les da a todos, es una enfermedad poco frecuente, pero ¿qué pasa? Que sus síntomas son casi imperceptibles y es bueno actuar a tiempo porque así vamos a prevenir que el pequeño se deteriore aún más. Así que los invito a ver esta interesante entrevista y nos vemos. Chao. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy día estamos en Arequipa y tenemos como invitado al neurólogo pediatra Edwin Lazo, quien nos va a acercar un poco acerca del síndrome de West. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Tucuy. Muy bien, muchas gracias. Doctor, queríamos saber, ¿qué es el síndrome de West? Muy bien, el síndrome de West es una epilepsia muy severa que ocurre en lactantes, niños muy pequeños. Usualmente el tiempo en el cual inicia o debutan con este tipo de epilepsias entre los 3 meses y el año de edad. Y son epilepsias muy características, son crisis epilépticas muy características, ¿no? Básicamente son espasmos. El niñito hace espasmos en flexión o en extensión, que a veces se confunden con cólicos, muy repetitivos, ¿no? Hacen varios grupos de convulsiones de espasmos que se pueden repetir varias veces en el día, ¿no? Entonces, de la manera que el niño puede hacer grupos de 10 o 15 episodios de espasmo y que se puedan repetir 4 o 5 veces al día, de tal manera que en el día puede uno convulsionar hasta 50, 60 o hasta más veces, ¿no? Y ese tipo de epilepsia se acompaña de usualmente retraso en el desarrollo psicomotor y además un electroencefalograma muy característico que le llamamos ipsarritmia, ¿no? Lo cual hace pues la tríada característica del síndrome de West. Cabe resaltar que esta entidad está clasificada dentro de las epilepsias refractarias y se le clasifica como una encefalopatía epiléptica o una epilepsia catastrófica, ¿no? El término catastrófico ya les puede dar a entender más o menos qué tan severo es el problema y usualmente los medicamentos comunes rara vez la controlan, ¿no? Es el problema de ese tipo de enfermedad. Y digamos, si es que vemos a un niño que tiene estas características, como estos espasmos, como saltitos, ¿qué es lo que debe hacer el padre en ese momento? Bueno, en primer lugar es acudir al médico, ¿no? Lamentablemente a veces son tan cortos los espasmos y tan sutiles de inicio que el papá no identifica como un problema de salud, ¿no? Puede pensar que es parte de su evolución normal del desarrollo. Entonces a veces confunden esos episodios, como les digo, con un cólico, con otra situación y pueden pasar desapercibidos. Entonces, pero una vez que el padre identifica que el problema es más serio de lo que estamos comentando, tiene que acudir definitivamente a un médico, un especialista, para que logren hacer el diagnóstico y tratar de hacer el inicio del tratamiento en forma precoz, ¿no? Ya que el éxito de que la enfermedad se controle y que no cause más retraso en su desarrollo es el inicio precoz de la medicación, ¿no? Okay. ¿Y qué avances se ha tenido actualmente acerca de estas epilepsias tan complicadas? Bueno, en realidad en cuanto a diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico de la causa de la epilepsia a veces no es tan sencillo, ¿no? Dentro de la clasificación de las causas que provocan ese tipo de enfermedad están básicamente algunas malformaciones cerebrales, ¿no? Algunas muchas veces muy sutiles, y ya otras entidades como enfermedades metabólicas que son causa rara más bien del síndrome de West, ¿no? Lo más común es que haya una alteración estructural en el cerebro. Y dentro del tratamiento, el tratamiento de elección hasta hoy en día, ya que no hay más novedad todavía al respecto, es el uso de un corticoide que se llama la ACTH u hormona adrenocorticotrófica, que es el medicamento de elección para ese tipo de epilepsias, ¿no? Lamentablemente es un medicamento con el cual no contamos en el país, es dificilísimo a veces traerlo. Sí. Creo que en la ciudad de Lima tienen más posibilidades de adquirirlo, pero acá, por ejemplo, en Arequipa, en provincias, nos es mucho más difícil conseguirlo. Gracias a Dios tenemos amigos y compañeros de estudio y de trabajo con los cuales podemos viabilizar a veces el medicamento por una mamá o un paciente que han tratado, que tiene la facilidad de conseguir el medicamento, y a veces lo hemos conseguido de esa manera, ¿no? Pero en general es muy difícil tenerlo, ¿no?
Y en casos especiales, como por ejemplo hay un síndrome de West relacionado a una enfermedad llamada la esclerosis tuberosa, en la cual el medicamento de elección para el síndrome de West es la vigabatrina, ¿no? Que es un medicamento también difícil de obtener, no hay en el Perú. Entonces, si yo, algunos están desde España incluso, ¿no? O sea, hay muchas vías que usan los papás para tratar de conseguirlo de Brasil, pero en el Perú no tenemos la facilidad de tener esos medicamentos y cuando los papás logran conseguirlo de alguna manera, la aduana de nuestro país hace muy engorroso el trámite para poder obtener el medicamento, ¿no? Lo cual es algo que entorpece pues el manejo de los pacientes y el tratamiento al final se ve muy dificultado por ese tipo de inconvenientes ya administrativos, ¿no? De otra índole, lejos de la parte médica, ¿no? Claro, y en cuanto más se demore en controlar la crisis, más deterioro, más daño cerebral, más retraso en el desarrollo, más posibilidades de que tenga otro tipo de epilepsia futuro por el daño estructural que puede tener en zonas aledañas, en fin, ¿no? Entonces el problema se multiplica muchas veces cuando el tratamiento es más tardío, lo cual es común que ocurra, ¿no? Que cuando detectamos el problema, la enfermedad se trate mucho después del diagnóstico, ¿no? Entonces eso nos ocurre. Particularmente ahí tengo un caso aislado, no sé si quieres que lo pueda comentar. Es un niño que tuvo síndrome de Down y debutó su síndrome de West a la edad de 2 meses y 3 semanas exactamente, ¿no? Característico. Y bueno, cuando se identificó el caso se le dio medicamentos antipiréticos comunes, los cuales obviamente no controlan el problema, y se les explicó por los papás que el medicamento de elección era este, ¿no? Entonces ellos hicieron un esfuerzo, viajaron a Argentina para conseguir el medicamento. Lamentablemente cuando llegaron a Argentina el laboratorio que fabricaba el producto estaba en cuarentena, hubo un problema ahí con el laboratorio y obtuvieron el medicamento de varias farmacias locales que tenían rezagos del medicamento, ¿no? Entonces cuando trajeron la medicina, una cantidad insuficiente para la dosis que habíamos planteado, pero había reportes de otros países en los cuales dosis bajitas también podían aparentemente controlar la enfermedad, ¿no? Entonces, en vista de que no teníamos la dosis completa, perdón, le dimos pequeñas dosis, pero no controló. Y pasó el tiempo, ¿no? Pasaron los meses y cuando tuvo más de un año, hicieron nuevamente el esfuerzo y esta vez sí consiguieron todo el medicamento. Y cuando se le puso la dosis correcta, el control fue total, ¿no? Entonces, es importante también la dosis, la viabilidad del medicamento, ¿no? En este caso me pasaron más de 8 meses para poder tratarlo o más, ¿no? Entonces más deterioro, encima que era un niño con síndrome de Down, ¿no? Sí, sé que en Chile la Liga de la Epilepsia te facilita un poco que puedas comprar ahí. Claro que el costo es un poco alto, pero a comparación de viajar y todo eso, ese es un dato que con la experiencia de tantas cosas es que nos dijeron, ¿no? Y yo misma he traído también de ella. Sí, no sé, lamentablemente no sé si, tal vez no estamos muy organizados todavía nosotros acá, aún somos muy pocos neuropediatras en el Perú. Seguramente ya habrás visto que en Lima están concentrados casi todos y aún son insuficientes para Lima. Y en provincias solamente somos muy poquitos, ¿no? En Trujillo me parece que hay 1 o 2 más, en Chiclayo. Y acá en Arequipa somos 3 en realidad los neuropediatras que hay acá en Arequipa, que igual somos insuficientes para la cantidad de pacientes que hay. No sé si te acabas de dar cuenta cuántos acabo de ver en un rato. Entonces todavía es poca la cantidad de neuropediatras que tenemos ese tipo de pacientes, ¿no? Y el resto de departamentos del Perú ni hablar, no existe la especialidad en otros lugares. Entonces es muy poco la cantidad de personas que tenemos ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces resulta insuficiente en muchos aspectos todo, ¿no? Y como te digo, no tenemos todavía de repente un peso a nivel institucional como para exigir al gobierno de repente algunas cosas que necesitamos, ¿no? Ahí hay un WhatsApp con el cual nos comunicamos y hace poco estaban desesperados tratando de buscar el medicamento y nos preguntamos por qué no hay en el Perú, ¿no? ¿Por qué ocurre que no hay ACTH en el Perú? ¿Qué ocurre que no hay vigabatrina en el Perú, ¿no? Y la respuesta más coherente es pues que económicamente no es muy rentable todavía para los laboratorios, ¿no? No hay otra forma de encontrar explicación desde mi punto de vista al por qué no existe el medicamento en el lugar, ¿no? Okay. Doctor, y me habían comentado acerca de los análisis genéticos, de panel
de 122, 343 gen. Me decían que con estos exámenes ya uno podía saber qué tipo de epilepsia es y darle un tratamiento, porque se hacía en España. ¿Conoce algo sobre el tema? Sí, hay algunos tipos de epilepsia que tienen ya una identificación genética, ¿no? Es parte de la causa de algunos tipos de epilepsia, como le digo. Sí es muy interesante porque cuando tú tienes ya una epilepsia y sabes qué gen es el responsable y cuál es el culpable, por lo menos ya podemos saber cuál es la evolución del problema, podemos saber cuál es el pronóstico de ese paciente, podemos saber cuál es el pronóstico de la familia de ese paciente, porque tiene hermanos, va a tener descendencia, la familia probablemente. Entonces es importante que sepan qué les espera a esa familia como familia, ¿no? Tal vez es un gen aislado y que no tiene ninguna relación con herencia, pero tal vez es un gen que puede heredar, si puede causar problemas, no lo sé, ¿no? Depende del caso en particular. Entonces sí, hoy en día hay laboratorios que te hacen ese tipo de análisis, lamentablemente ninguno en el país. Lamentablemente requieren un intermediario para enviar los exámenes fuera del país, lamentablemente son costosos también, lamentablemente hoy en día no se puede enviar biológicos de un lugar a otro tan fácilmente como era antes, y yo he tenido la oportunidad de tener pacientes en los cuales estaban dispuestos a hacer cualquier estudio genético para hacerlo, lo hemos tratado de hacer, y lamentablemente el laboratorio que nos pide la muestra nos pide que la enviemos a través de un courier. El courier no lo transporta porque el biológico no puede pasar por el courier, tiene que ir por un laboratorio especializado. El laboratorio especializado no quiere hacerlo por esa vía, quiere hacerlo por su vía, y total el problema se hace mucho más grande, ¿no? Entonces sí, es muy difícil hacerlo todavía también en nuestro país. Yo tengo un paciente que tiene un gen identificado como responsable de epilepsia, uno de los pocos que tengo, y ya con él el manejo es muy claro, ¿no? La familia lo entiende muy perfectamente bien, sabemos contra qué nos estamos enfrentando, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Sabemos contra qué estamos peleando. Ya no es que qué cosa lo habrá provocado, dónde es el inconveniente, cuál es el gen, en fin, ¿no? Será eso, será otra cosa, porque mientras no tengas las ideas claras, el paciente duda a veces, ¿no? Y tú mismo cuando las cosas no te van bien. Entonces, sí sería una ayuda importantísima, lamentablemente, pues como te digo, no hay los medios adecuados, ni como siquiera para trasladar la muestra, ¿no? Claro, entonces hoy en día tú vas a cualquier lugar que te transporta documentación y ninguno te quiere recibir biológicos. Alguna vez por otra enfermedad que no fue epilepsia enviamos un biológico como que fuera un frasco de perfume y bueno, si nos descubrían estamos en problemas de repente, ¿no? Pero lo enviamos y felizmente tuvimos una respuesta que nos satisfizo en cuanto al resultado, pero es muy complicado enviar biológicos en el país, hay mucho más enviados afuera.